A veces, la realidad supera a la ficción. Esta historia no es una simple leyenda o un relato para asustar a los incautos. Es un hecho. Ocurrió en una pequeña ciudad, a una familia común y corriente, una familia que jamás pensó que su vida cambiaría para siempre. Era una noche fría de octubre cuando los Martínez se mudaron a su nueva casa. Todo parecía normal hasta que comenzaron los ruidos. Al principio, lo ignoraron, atribuyéndolo a la estructura vieja de la casa. Pisadas en el pasillo, golpes suaves en las paredes, susurros que creían venir del viento. Pero, con el paso de los días, esos sonidos se hicieron más intensos y mucho más difíciles de ignorar. Una noche, María, la hija menor, despertó a mitad de la madrugada. Sintió una extraña presencia en su habitación. Quería gritar, pero algo la mantenía en silencio. Al girar su cabeza lentamente hacia la esquina de la habitación, lo vio. Una figura oscura, sin rostro, la observaba desde las sombras. Parecía respirar, pero no tenía boca. Simplemente estaba ahí, en pie, mirándola. María corrió a la habitación de sus padres, temblando, pero cuando llegaron, la figura ya no estaba. Su padre, un hombre racional, revisó la casa entera, convencido de que solo había sido una pesadilla. Pero María sabía que no estaba soñando. Con el tiempo, todos en la casa comenzaron a experimentar lo mismo. La figura oscura aparecía, siempre en las sombras, siempre observando. Nunca hablaba, nunca se movía, solo estaba ahí. Una noche, el padre despertó a las 3 de la madrugada, sintiendo que algo lo asfixiaba. Al abrir los ojos, la figura estaba sobre él, inmóvil, pero su presencia era insoportable. Sintió que su vida se desvanecía mientras aquella entidad lo miraba fijamente. Decidieron mudarse, dejando la casa atrás. Pero lo más aterrador de todo no fue lo que sucedió en esa casa, sino lo que vino después. Porque cuando llegaron a su nuevo hogar, los ruidos, los susurros y la figura oscura lo siguió. En las profundidades de Siberia, en un pequeño pueblo aislado, circulaba una leyenda sobre una cueva oculta entre los bosques. Los lugareños la llamaban la Cueva de los Susurros y advertían a todo aquel que se aventurara en sus cercanías que nunca volvía igual. La historia decía que, en la década de los 60, un grupo de exploradores soviéticos había desaparecido tras entrar, y desde entonces, el lugar se consideraba maldito. Nadia, una joven arqueóloga rusa, siempre había sido escéptica de estas leyendas. En su opinión, los cuentos locales eran solo formas de mantener a los curiosos alejados de peligros naturales. Decidida a desmentir la historia, organizó una expedición con algunos colegas y un guía local que, a regañadientes, accedió a llevarlos hasta la cueva. El viaje fue largo y arduo, el clima gélido hacía difícil cada paso. Finalmente, después de días de caminata, encontraron la entrada. Una boca oscura y húmeda que parecía absorber toda la luz que se acercaba a ella. A pesar de la sensación de inquietud que invadía a todo el grupo, Nadia insistió en que debían continuar. Al entrar, un extraño zumbido llenó el aire. No era un sonido natural. Era como si la misma cueva estuviera viva, como si algo en las profundidades estuviera esperando. Siguieron avanzando hasta llegar a una cámara amplia y, justo en el centro, encontraron algo que nadie esperaba, una serie de antiguas inscripciones talladas en la piedra, acompañadas de huesos humanos desperdigados por el suelo. El guía, visiblemente aterrorizado, rogó que se fueran. Pero Nadia, intrigada, se acercó más. Mientras tocaba las inscripciones, el zumbido se intensificó, transformándose en lo que parecían ser voces, susurros en un idioma que ninguno de ellos podía entender. Las luces de las linternas comenzaron a parpadear y un frío antinatural llenó la cueva. De repente, uno de los colegas gritó. Se había quedado paralizado, mirando hacia el fondo de la cueva, donde algo se movía en la oscuridad. Era una figura, pero no era humana. Su cuerpo era alargado, casi deformado, y su rostro no era un rostro. Era una masa de carne estirada con ojos vacíos que no miraban a ninguna parte, pero al mismo tiempo sentían su mirada penetrante. Las voces se volvieron gritos. Desesperados, intentaron correr hacia la salida, pero la cueva parecía cambiar de forma,
como si intentara atraparlos. El pánico se apoderó de todos cuando, uno a uno, comenzaron a desaparecer en la oscuridad. El último grito que nadie escuchó fue el del guía, que imploraba por su vida antes de que el silencio total los envolviera. Nadia fue la única que logró escapar, pero cuando la encontraron días después en el bosque, estaba irreconocible. No podía hablar, no podía moverse. Solo murmuraba una y otra vez: las voces vienen de la tierra, no se detendrán. Hasta el día de hoy, nadie sabe lo que realmente ocurrió en esa cueva. Pero aquellos que se aventuran cerca dicen que, si te quedas en silencio el tiempo suficiente, puedes oír los susurros, llamándote desde lo profundo. En un pequeño y aislado pueblo en los Cárpatos, conocido por su belleza natural y su tranquilidad, se encontraba una antigua mansión que había sido abandonada durante más de un siglo. La mansión, conocida como la Casa de los Lamentaciones, había sido el hogar de la familia Vladislav, una familia noble que desapareció de manera misteriosa en el año 1895. Desde entonces, la mansión había quedado en ruinas y los aldeanos evitaban acercarse a ella, susurrando historias de eventos inexplicables y fenómenos sobrenaturales. La historia dice que la familia Vladislav desapareció una noche sin dejar rastro. Los sirvientes fueron encontrados muertos en circunstancias extrañas y no se hallaron pistas sobre el paradero de los señores. La casa fue sellada y durante décadas solo se escuchaban ecos de lamentos provenientes de sus ventanas rotas. A lo largo de los años se extendieron historias sobre ruidos extraños, luces que se encendían y apagaban solas y figuras que se movían en las sombras. Se decía que el lugar estaba maldito y cualquier persona que se aventurara a entrar jamás volvía a ser vista. Nadie se atrevió a entrar en la mansión hasta que llegó Elena, una joven periodista en busca de la verdad. Elena era conocida por su escepticismo y su afán por desmentir leyendas urbanas. Decidida a demostrar que no había nada sobrenatural en la mansión, organizó una investigación exhaustiva. Junto con un equipo de expertos en lo paranormal, cámaras de alta tecnología y equipos de grabación, se adentraron en la mansión en una fría noche de otoño. Al principio, todo parecía tranquilo. La mansión estaba cubierta de polvo y telarañas, y el aire estaba cargado de un silencio opresivo. Los miembros del equipo comenzaron a instalar sus equipos y a explorar las distintas habitaciones. El tiempo pasó sin incidentes hasta que comenzaron a aparecer los primeros signos de actividad. Uno de los miembros del equipo, un investigador llamado David, se encontró con una habitación en el segundo piso que parecía estar en un estado de preservación inquietante. La habitación estaba decorada con muebles antiguos cubiertos de sábanas blancas y en el centro de la habitación había un gran espejo de cuerpo entero. Mientras David ajustaba una de las cámaras, sintió una presencia detrás de él. Al girarse, vio una figura borrosa en el espejo, pero cuando se volvió, no había nadie allí. A medida que la noche avanzaba, los fenómenos se intensificaron. Puertas que se cerraban solas, sillas que se movían y una sensación creciente de ser observado. Elena y su equipo decidieron dividirse para cubrir más terreno. Elena, por su parte, descendió al sótano, un lugar que parecía haber sido olvidado incluso por el tiempo. El sótano estaba en completo desorden, lleno de muebles rotos, y en el centro, un altar extraño cubierto de símbolos desconocidos. Mientras investigaba el altar, Elena descubrió un diario antiguo escondido entre los escombros. El diario pertenecía a la señora Vladislav y estaba lleno de entradas que describían un creciente sentido de desesperación y miedo. Hablaba de pactos oscuros, de una entidad que había sido invocada para asegurar la prosperidad de la familia, pero que había demandado un precio terrible. Las últimas páginas del diario estaban manchadas de lo que parecía ser sangre y describían una ceremonia final para apaciguar a la entidad. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer la última entrada: el sacrificio debe completarse antes de la medianoche. Si no lo hacemos, la entidad tomará lo que le pertenece. Mientras leía, las luces comenzaron a parpadear y una presencia opresiva llenó el sótano. Elena sintió un peso en el aire, como si la misma casa estuviera respirando con una vida propia. Escuchó un susurro, una voz rasposa que parecía venir de todas partes al mismo tiempo.
nunca es tarde para el sacrificio. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Elena corrió hacia las escaleras, pero las puertas del sótano se cerraron de golpe y el aire se volvió gélido. En un desesperado intento por escapar, Elena y el resto del equipo intentaron forzar la salida, pero todo parecía estar en su contra. La sensación de desesperación se hacía más intensa y la entidad parecía acercarse cada vez más. En un momento de pánico total, el grupo logró abrir una brecha en una de las ventanas del sótano y, con gran esfuerzo, se escaparon de la mansión. Sin embargo, cuando se encontraron en el exterior, notaron algo escalofriante: el equipo de cámaras había registrado algo que no podían explicar. En las imágenes se veía una figura sombría que se movía con rapidez por los pasillos, y en las grabaciones de audio se podían escuchar lamentos y gritos desesperados. Elena y su equipo nunca volvieron a la mansión. La experiencia los marcó profundamente y la grabación nunca fue publicada. La casa de las lamentaciones permaneció sellada y el pueblo evitó el lugar aún más, sabiendo que lo que había dentro estaba más allá de la comprensión humana. La mansión quedó en ruinas, pero los lamentos y susurros continuaron, recordando a todos que algunas leyendas están basadas en realidades que es mejor no descubrir. En un viejo apartamento heredado de una abuela, los sueños comenzaron a tornarse en pesadillas para quien vivía allí. Cada noche, la misma figura aparecía: un hombre alto y delgado, con piel pálida y ojos oscuros que brillaban en la oscuridad. La figura siempre se sentaba al pie de la cama, mirando fijamente. Aunque el miedo paralizaba al inquilino, sus intentos por despertar eran en vano. A medida que pasaban los días, lo que parecía ser solo un mal sueño empezó a manifestarse en la realidad. Las sillas en el apartamento se movían solas, girándose hacia el dueño de la casa y agrupándose en formaciones inquietantes. También aparecían pequeñas notas en un idioma desconocido, colocadas en lugares al azar. Una noche, el hombre del sueño se materializó en el cuarto, a los pies de la cama. La figura, tan real como el frío en el aire, se inclinó hacia él y susurró con una voz rasposa: «No te preocupes, solo vine a decirte que tu tiempo está a punto de terminar». El inquilino despertó empapado en sudor frío. Aunque intentó dejar atrás el apartamento, la sensación de ser observado persistió. En su nuevo hogar, las sillas seguían moviéndose solas y a menudo sentía una presencia a los pies de la cama. Cada noche, despertaba con la inquietante certeza de que el hombre de los sueños siempre estaba cerca, esperando a su próxima visita.